y que cuando un pequeño nace con esa malformación prácticamente muere en poco tiempo. Cuando una persona lo desarrolla, muere aproximadamente a los 20 años. Yo tenía 19 años, fui a hacer un casting, iban a sacar 35 finalistas, y entre esos 35 finalistas no estaba yo. Y había veces que yo tenía hambre y me escondía en la bodega donde teníamos los promocionales, a veces a llorar porque no tenía ni para comer. El que de repente, el buscando hacer algo en equipo y sobresalir en equipo, el que te lleguen a robar ideas, yo creo que es de lo peor que te puede pasar. Yo creo que me gustaría estar con ellos, aunque sea viéndolos, aunque no hablara, con mi hijo, con mi pareja. Hey, esto es Rush Podcast. Yo soy Israel Cruz. Comenzamos. Rusheros, gracias por acompañarme en un capítulo más aquí en Rush Podcast. Hoy estoy con una personalidad del marketing y de la radio. Conmigo, Alain Luna. Alain, bienvenido al podcast. Israel, un placer saludarte y listo para platicar con toda tu gente. Oye, padrísimo, justo estuvimos en tu podcast, en un capítulo buenísimo, que les invito a que vayan a verlo, El Grito de la Llorona. Exacto, los invitamos a que chequen este episodio donde platicamos de un montón de temas paranormales, experiencias que a lo mejor no conoce tuyas y que va a encontrar varios secretos, y sobre todo también que cheque capítulos anteriores donde hemos tenido grandes invitados que afortunadamente han aceptado estar con nosotros en un proyecto que como el tuyo es nuevo, pero que creo que el corazón con el que lo hacemos pues va ayudando a que vaya creciendo un poco. Sí, sobre todo es para brindar la oportunidad tanto de entretenimiento y aprendizaje. Totalmente. ¿No? Alain, pues vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar sobre marketing. Rush Podcast se creó precisamente con este propósito de brindar información a las personas. ¿Te parece? Me parece perfecto. 18 años en la radio. Ajá. Pero eres mercadólogo. Sí. Cuéntame un poco de ti. Fíjate que yo empecé a trabajar en agencias de publicidad. De hecho, fue casi como de mis primeros trabajos y me tocaba hacer absolutamente de todo. Desde repartir volantes, desde ser botarga, supervisor en activaciones. Me tocó hacer de todo en las agencias en las que trabajaba y me fui enamorando. Yo creo que hubo un trabajo que me marcó mucho, que le llamaban a mi puesto comando, y que era bien interesante porque me tenían vestido con un chaleco tipo policía y todo ese rollo, y era para una marca de estufas, lavadoras, y era interesante mi trabajo porque yo tenía que ir a las tiendas donde vendían los productos, y por ejemplo yo era de X marca, tú eras de otra marca, y mi trabajo era platicar contigo, sacarte la información, quitarte tu información. Si veía que a lo mejor tu marca estaba innovando con algo, me lo llevaba también, y yo iba y entregaba toda esta información a donde yo trabajaba. Adicional a eso me entregaba y me tocaba poner como el material POP, entre otras cosas, y yo me sentía como un agente de la mercadotecnia y me clavé. Obviamente me gustaban mucho los medios de comunicación, pero esta creencia de que es difícil trabajar en un medio y que es difícil de alguna manera entrar a los medios, me llevó a decir, bueno, ya trabajo en agencias de publicidad, pues estudio mercadotecnia, que también me encantaba. Y al final de cuentas, creo que terminé mezclando las dos. Las dos cosas. Ajá. Oye, salvando un poquito ese comentario que mencionas hace un momentito, el espionaje corporativo. Sí pasa, sí pasa. A nivel profesional lo hacías. Sí, y la verdad es que la pasaba muy bien, porque era como un logro de repente encontrarte con información que sabías que le iba a funcionar a tu marca. Yo siempre me he enganchado mucho con mi trabajo. De hecho, yo, por ejemplo, te digo que la marca en la que trabajaba era de estufas, lavadoras. Yo llegaba a una casa y lo primero que hacía era ver qué marca de estufa tenía, qué refrigerador tenía, y yo me enganchaba mucho con ese trabajo. De repente también parte de lo que hacía, si en el caso de la marca competencia era una mujer, pues también era como sacarle plática. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Y como no queriendo, me llevaba la información. O sea, suena raro, pero realmente existe eso. Oye, fíjate que ahora con lo que mencionas me hace recordar algo que existe que tiene que ver con las neuronas espejo, Ajá. la empatía, y justo quizá, no sé si en ese momento sabías lo que estabas haciendo o lo descubriste después, pero el hacer este tipo de cosas, de brindar la confianza a la persona, funciona muy bien. Sí,
Y fíjate que yo siempre he sido muy malo como para relaciones públicas. Okay. O sea, yo puedo ir a una fiesta y puedo estar sentadito, no hablo, no bailo, no grito, no corro. No empujo. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando estoy en mi trabajo, sé que es mi trabajo, que es algo que me apasiona, que quiero proyectar algo o que tengo alguna misión y es como si saliera otra parte de mí, que era lo que pasaba en ese trabajo y en la radio, prácticamente lo mismo. Suena raro, pero así es. No, ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente. Justo tuve un capítulo anterior con Chucho Alcatrín, que le mandamos un saludo, y él hablaba acerca algo similar, y justo a mí me pasó algo similar. Cuando yo era más joven era muy tímido, y yo desarrollé una personalidad, un personaje que se llamaba Lalo Padilla. Y Lalo Padilla era el que me ayudaba con las habilidades blandas, esta habilidad de conversar, era él como que el negociador. Fíjate, ¿así te pasaba a ti? Yo creo que sí, porque también parte de mi trabajo que tenía mucho era como de animador en las agencias y era prender mi bocina y me convertía en una persona a la que no le daba pena hablar, que de repente pasaba una persona y le hablaba para que fuera a participar en algo y justo creo que es algo que se me ha dado mucho. Yo en algún momento sí dije, bueno, el ser tímido creo que es algo que tendría que cambiar y claro que lo intenté cambiar, pero dije, bueno, creo que es parte de mi personalidad, no le hago daño a nadie, pues no pasa nada tampoco. Y por ejemplo, cuando era botarga también, me encantaba ser botarga, me metía en un personaje y era totalmente diferente. Fíjate, eso es muy curioso. ¿Te diste cuenta en qué momento sucedía esto? Ajá. ¿Te diste cuenta en qué momento? O sea, conscientemente decías, necesito crear un personaje para poder hacerlo. ¿Lo notaste o fue natural? Yo creo que se fue dando, porque además ya cuando entro a la radio, yo me llamo Edgar Alain. Y dije, bueno, Edgar es la persona seria y Alain es la persona que le gusta platicar con la gente, que no es nerviosa, que no se intimida. Ya ha sido como esa dualidad que de alguna manera y de forma natural se fue acomodando. Ok, es bien interesante. Digo, te ayuda que tienes 2 nombres y creo que le puedes atribuir una personalidad a cada nombre. Yo, por ejemplo, me tuve que inventar uno. Se llamaba Lalo Padilla, tenía página de Facebook y todo. Israel Cruz no tenía, las hice después. Pero después lo fui fusionando a tal grado de que rescaté lo mejor de ambas cosas. En tu caso, ¿has logrado fusionarlo o sigues teniendo esta dualidad? Yo creo que sí en algún momento lo he fusionado. Por ejemplo, en El Grito de la Llorona soy una persona seria, pero que de repente pues se ha prestado mucho para yo platicar con la gente, aunque esté en la calle, no tanto en el micrófono. Las personas se acercan conmigo para platicarme su historia, para platicarme su caso, y obviamente yo lo hago. Parte de lo que hacía estando en la radio en Guadalajara, tenía un programa de sexo, donde yo obviamente me portaba como muy sexual, donde era muy coqueto con las chicas, y en la calle pues no me podía portar todo serio, de repente pues sí las saludaba, era como coqueto, pero sabiendo que era parte de... Parte del personaje. Ajá. O sea, mantenías tu personaje tanto fuera como dentro. Sí, y ojo porque esto se pudiera confundir. Mucha gente puede decir, bueno, es que no está siendo honesto con lo que es. O sea, yo realmente siempre he sido honesto con lo que me gusta, lo que soy, pero he intentado como este tipo de cositas para a lo mejor estar un poquito más relajado y facilitar un poquito más lo que realmente yo hago con lo que realmente se me complica. En el tema de emociones hay algo que se llama sublimación. Que son mecanismos de defensa. Cuando nosotros sentimos que nos falta algo, tratamos de llevarlo o elevarlo a su máxima expresión y a veces termina siendo bastante benéfico. Seguimos siendo nosotros, pero como hemos desarrollado estas habilidades para poder ser mejor en estas áreas, pues nos beneficia. ¿Te ha pasado? Sí, por ejemplo, me tocaba mucho dar conferencias para platicar de radio, de locución, y era subirte al escenario sabiendo que tú querías proyectar algo y era como esa energía te levantaba y lo proyectabas y la gente al final de cuentas no se tiene que dar cuenta ni que tienes miedo ni que tienes nervio porque es algo que no te favorece. La gente quiere a alguien que tenga presencia y creerle lo que realmente está diciendo. Yo teniendo la información que me preparé para eso, pues no podía subirme al escenario titubeando o hacerme chiquito porque al final no iba a dejarle algo a la gente, vaya. Es curioso, yo escuché una vez a una persona que decía,
A ver, si alguna vez te pasó, porque tienes 18 años de experiencia en radio. Ajá. Y ahora que me gustaría hacerte algunas preguntas referente a eso. Pero a lo que te quiero comentar, en una ocasión escuché a una persona que decía, cuando tú vas a dar vas a dar una ponencia, Ajá. si te equivocas no importa, porque las personas no saben lo que vas a decir. Ajá. ¿Te pasaba algo similar o si luchabas con el tratar de decir las cosas justo como las habías aprendido o leído, porque pensabas que las personas se equivocó? Fíjate que creo que yo he tenido buenos maestros en esta parte de hablar en público y yo lo que intentaba era no acordarme de un texto tal cual. Yo tenía como un mapa mental donde, bueno, voy a este punto. Por lo regular, cuando me tocaba tener alguna conferencia, no tenía como las diapositivas donde venía el texto, sino que yo me baso en fotografías, en imágenes, y ya eso me llevaba a lo que yo quería platicar. Y básicamente yo me basaba mucho en eso. No me llegaba como a preocupar tanto en equivocarme, porque yo también siempre decía esto: el día que yo deje de equivocarme en la radio o dando una plática, es porque estoy dejando de sentir esa pasión o ese nervio por algo que realmente me gusta. Para mí, el nervio llega a ser como una expresión de la pasión que tú tienes por algo. De algo genuino, Sí. ¿no? Por ejemplo, ahora a mí me gusta mucho lo que hacemos y de repente yo me trago al hablar incluso, ¿no? Y a veces dejo eso, no lo edito para... ¿Por qué? Porque es algo que realmente sucedió así, Sí. ¿no? Y creo que es lo más natural. 18 años en radio. ¿Cómo inicias? Híjole, está bien compleja la historia. La voy a resumir un poquito. Pero yo trabajaba en las agencias de publicidad. El último trabajo me iba muy bien, pero por cuestiones de salud yo prácticamente ya no podía seguir trabajando. Técnicamente yo ya estaba como una persona, no recuerdo cómo se le llama, incapacitada, ya de por vida. Y del trabajo me liquidaron. Yo les dije que ya no podía trabajar, llevé mis documentos, pero yo no quería dejar de trabajar. Fue una etapa muy complicada en mi vida porque yo empecé con una cardiopatía y que mi papá era el que me tenía que llevar al doctor, y para mí era fuerte que mi papá gastara en un doctor para que me dijeran algo malo a mí. En ese entonces me detectan una enfermedad que se llama síndrome de Epstein, que es como una malformación en las válvulas del corazón, y que cuando un pequeño nace con esa malformación prácticamente muere en poco tiempo. Cuando una persona lo desarrolla, muere aproximadamente a los 20 años. Yo tenía 19 años. Y cuando me dicen el diagnóstico, yo sé qué cuentas, y lo que me dijeron pues no era nada bueno. Yo dije, bueno, pase lo que pase, yo quiero terminarlo haciendo en lo que más me gusta, en lo que siempre he querido hacer. Dejé por completo mi trabajo y fui a la radio. Fui a hacer un casting, iban a sacar 35 finalistas, y entre esos 35 finalistas no estaba yo. Pero dije, no, voy a hacer lo que quiero terminar en lo que yo quiero. Y hablé con el director, le dije que yo me quería dedicar a la radio, y le dije, de lo que sea, jalando cables, lo que tú quieres, yo lo voy a hacer. Y me dejaron trabajar en la radio. Duré 5 años sin que me pagaran absolutamente ni un peso. Y había veces que yo tenía hambre y me escondía en la bodega donde teníamos los promocionales, a veces a llorar porque no tenía ni para comer. Los fines de semana lo que hacía eventos como animador para poder moverme al trabajo, y así me fui metiendo a la radio. Pero era tan constante y era tanta mi pasión y mis ganas de hacerlo, que yo terminaba mi turno y yo me quedaba un rato más para hacer propuestas de programa, propuestas de eventos, propuestas de promociones. Iba y las entregaba y no pegaba, no funcionaba. Al día siguiente lo mismo, hasta que de repente viene una promoción, hoy está chida. Volví a entregar, nada. Esto está padre. Y así me acostumbré mucho a estar proponiendo, y creo que fue lo que me ayudó como a abrirme las puertas como locutor. Ni siquiera la parte como locutor, ni siquiera la voz. Creo que fue la parte creativa la que me abrió como el camino para trabajar en los medios. Wow, me llama la atención muy fuerte 2 cosas que acabas de mencionar. La primera,
cuando sientes que ya no tienes otra oportunidad, Ajá, dices, pues me voy a dedicar a lo que realmente me gusta. sí. Tú sentías que no tenías oportunidad, estás bien joven y Sí, yo quería vivir en poco tiempo todo lo que sabía que ya no iba a vivir. eso es muy poderoso, ¿no crees? Sí, El decir, si lo único que me queda es tanto tiempo, mejor lo aprovecho en lo que me gusta. sí. Porque hay personas que hoy por hoy están trabajando en algo que no les gusta y creo que es muy fuerte. Es muy fuerte tomar la decisión de decir voy a hacer lo que me gusta. Y lo segundo que me llama mucho la atención, que yo creo que es la clave del éxito, o igual tú me dirás cuál ha sido tu clave del éxito. Hace un tiempo salió a la luz un comunicado o una noticia de una persona que estaba exponiendo a un comediante muy famoso, Ujú. que no voy a decir su nombre, pero se apellida. Ok. que, Híjole. decía, que decía que le estaba proponiendo a un muchacho que trabajara sus redes sociales gratis. Ajá, Y a lo cual esta persona no accedió. ajá. Pero a veces yo digo, es lo mejor que te puede pasar. Híjole, es que yo entiendo perfectamente porque las generaciones han cambiado. Sí, totalmente. Y entiendo perfectamente que lo ven de esa manera y no está mal. Pero si a mí ahorita llegan y me dicen, oye, ¿trabajarías para tal persona que está acá arriba tanto tiempo gratis? Yo todavía lo haría. Pero yo soy otra generación. Claro. Y a lo mejor ahorita se ven las cosas diferentes, seguramente van a criticar estos comentarios, pero yo creo que cada quien lucha por sus sueños de diferente manera. Hay gente que a lo mejor le toca estar en la radio en algún momento donde están buscando a alguien y en ese momento lo contratan y le pagan bien. Pero hay gente que nos toca fregarle de diferente manera y diferente tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Y justo en este ámbito de creación de contenido, lo hemos visto. Hay quienes suben un video, les va súper bien, rompen el status quo. Ajá. Y hay otros como en nuestro caso que hay que picar piedra, picar piedra, picar piedra. Pero justo, y a veces incluso, por ejemplo, en mi caso, que mi podcast está iniciando, todavía yo no genero nada, todo es inversión, pero todo por el propósito y la pasión. Justo lo que acabas de comentar, a mí me encanta lo que hago. Conocer gente como tú, por ejemplo, y que me prestes tu espacio es para mí parte del sueño, ¿no? Ajá. Es un pasito más al sueño. Durante estos 18 años, hay algo que tú hayas dicho, esto nunca esperé que sucediera en tema de radio. Yo creo que todo lo que me ha pasado no esperaba que me sucediera. ¿Por qué? Yo creo que de repente puede ser la falta de confianza en uno, pero eso lo vas compensando con de repente ponerte metas. Yo, por ejemplo, cuando ya estaba en la radio, yo decía, ok, si para tal mes no tengo un programa los sábados, es porque seguramente no soy bueno, no le he hecho las suficientes ganas, entonces me salgo. Llegaba tal mes y tenía programa los sábados. Ya tenía mi programa los sábados, decía, bueno, si para tal fecha, para tal mes, no tengo un programa todos los días, es porque no soy bueno o no le estoy echando ganas, me salgo. Y así fui cumpliendo metas y creo que eso fue lo que me ayudó bastante. Yo siempre he dicho, y hasta el día de hoy lo puedo decir, si me preguntan si soy buen locutor, a pesar de que doy clases de locución y todo ese tipo de cosas, yo digo que no soy el mejor locutor. Lo que sí puedo decir con toda seguridad es que a lo mejor o soy el más apasionado o soy el más persistente y sí me considero muy creativo, que eso también cuesta trabajo decirlo, pero es creo que lo que me ayudó como ser muy aferrado a lo que yo quería, creo que fue parte de mi fórmula. Justo me acabo de recordar de un ejemplo que viene en un libro de uno de los hombres más sabios que menciona sobre importunar al juez. Cuando una persona desea tanto algo Uh-huh. que a veces tiene que hacerlo una y otra y otra y otra hasta que salga. ¿Te consideras de ese tipo de personas? Yo te veo así. Sí, yo creo que sí fue lo que me ayudó. En Guadalajara había un director que se llama Carlos Martínez El Bola, todavía es director, que yo creo que fue al que de repente yo lo atosigué con tanta propuesta que dijo, ¿sabes qué? Pues hay que ver cómo lo ayudamos. Y de repente a lo mejor vio que las propuestas eran buenas y dijo, hay que ver cómo lo seguimos ayudando.
Y creo que fue lo que a mí, porque a él no le convenía meter un locutor que no tuviera experiencia y que vocalmente no estuviera preparado al 100%, pero al final yo le demostré que a lo mejor sí le convenía porque mis ideas le podían aportar más allá de mi voz o mi talento como locutor. Y él siempre se ha dedicado como a buscar talentos y a buscar hacerlos crecer, y creo que fue mucho lo que trabajó conmigo. Y yo siempre he dicho, cada persona que te topas en la vida, buena o mala, te deja una lección de qué hacer y qué no hacer, y al final eso te va a ayudar a crecer. Súper. Coincido totalmente contigo. De estas ideas que tú le dabas a esta persona, porque dices que le dabas muchas ideas esperando como que algo pegara, Sí. ¿no? ¿Cuáles rescatas? Una que digas, esta idea fue mía, yo tuve esta idea y pegó. Híjole, se va a escuchar feo, pero no te puedo decir. No, y te voy a platicar por qué. A ver, ¿por qué? En algún momento me preguntaron, cuando yo salí de la radio, tuve la oportunidad de que un periódico me preguntara, dinos cuáles fueron las ideas que tú hiciste. Yo lo que respondí es que no me gustaba responder eso porque las ideas no son mías. Se va a escuchar raro, pero si yo trabajo contigo y somos equipo, yo te doy una idea y a lo mejor a ti te gusta como mi director. Y tú vas a decir, ok, ¿por qué no le metemos esto? ¿O por qué no le cambiamos esto? Y como bola de nieve, se va haciendo grande, 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 y ya te involucraste tú, se involucró otra persona, y la idea ya no es mía, la idea ya es de todo un equipo. Todos. Yo nunca he considerado que una idea sea mía, porque entre todo el equipo que tenemos, por ejemplo, en Guadalajara, y ahora acá en la Ciudad de México, creo que hemos hecho ideas muy grandes, cosas que han salido de ser locales de Guadalajara, o de aquí, que de repente marcan de otras plazas. Oye, qué fregón fue esto que hicieron, o esta campaña que hicieron, ¿de quién fue idea? Y nosotros decimos, fue del equipo. Wow. Padrísimo. En mi canal o en este canal enseñamos lo que son las habilidades blandas. Ajá. Que de hecho, normalmente le pregunto a las personas, ¿tú sabes qué son las habilidades blandas? Y siempre la veo, no, ¿cuáles son? Pero justo el trabajo en equipo es una de las habilidades blandas. Y el trabajo de equipo a veces nos cuesta muchísimo, sobre todo porque estamos acostumbrados a recibir siempre el crédito. Sí. Qué padre es cuando tú dices, es nuestra idea, es idea del equipo, y eso creo que aún más te ayuda a abrir las puertas, porque las personas cuando ven que sabes trabajar en equipo, creo que pueden asignarte personas a tu cargo o viceversa, ¿no? Y al final de cuentas, te soy honesto, creo que a todas las personas nos gusta el reconocimiento. No creo que haya alguna persona que quiera ser anónima toda su vida, y si lo hay, pues igual no está mal, pero al final de cuentas, cuando tú trabajas y precisamente lo haces buscando hacer equipo, al final de cuentas también la gente se da cuenta, y es cuando te salen oportunidades que pueden ser individuales o que pueden ser en equipo, y así es como pasa esto. Claro. En tu experiencia, durante estos 18 años, tanto en marketing como en la radio, ¿qué es lo más complejo que te ha tocado vivir en cuanto precisamente a este tema de equipos? Hay muchas cosas. Yo lo justifico de una manera, pero por ejemplo, el que de repente, el buscando hacer algo en equipo y sobresalir en equipo, el que te lleguen a robar ideas, yo creo que es de lo peor que te puede pasar. Yo soy muy consciente de la parte del archivo cerebral, que si yo platico contigo ahorita algo y de repente se te ocurre algo, te platico una idea como muy express, a lo mejor tú al rato la platicas con otra persona y te piden un proyecto, y tu archivo cerebral va a sacar ese archivo y lo va a proyectar. No me estás robando, porque tu archivo cerebral lo está proyectando sin alguna intención. Y a mí me pasaba eso, o llega a pasar mucho eso, también en las agencias que trabajaba, que tú llegabas a dar una idea y a lo mejor te decían que no. Y a lo mejor te decían que era mala, o te decían que no tenía sentido. Ok, yo no era mucho de defender mis ideas. Te ibas y a lo mejor en un tiempo veías que esa idea salía, a lo mejor con otro nombre, y eso era un trancazo porque dices, oye, pero esa era mi idea, yo trabajé, yo busqué, yo investigué, ¿por qué le está sacando? Yo intento justificar y creo en la buena fe de la gente que a lo mejor hay cosas precisamente de este archivo cerebral
No también que haya gente que sea muy gandalla, pero yo creo que ha sido con lo más complicado que me he enfrentado, es decir, híjole, es que eso yo lo tenía y a lo mejor a mí me pudo haber ido bien con esa idea y sí te llega a dar como coraje, ¿no? Sí, sí, claro, sobre todo porque tú te esfuerzas en hacer lo mejor posible y alguien más viene y se lleva el crédito, ¿no? Justo lo que comentábamos. Y tomando en cuenta esto del trabajo en equipo, ¿en algún momento también luchaste con el típico síndrome de la amapola? No sé si has escuchado hablar de este síndrome. Se cuenta que cuando hay un campo de amapolas, lo estético, lo bonito de ese campo es que todo se ve al mismo nivel. Ajá. Cuando hay una amapola que sobresale, el jardinero va y la corta. Ajá. Y corta las amapolas que sobresalen para que todas sigan siendo iguales y él pueda tener el control. En este contexto está muy padre, porque esa es la idea, pero trayéndolo allá al contexto profesional o de trabajo, no hay líderes o jefes que tienen el síndrome de la amapola. Ajá. Es que Alain está sobresaliendo porque es muy creativo. No, hay que cortarlo, hay que ponerle trabas porque no, él Fíjate tiene que no, ¿eh? Qué bueno. O sea, yo creo que me tocó con, a lo mejor, compañeros que a lo mejor eran de otra generación, que yo iba empezando en la radio y a lo mejor yo era una generación nueva, que decían, bueno, es que este morro, ¿por qué le hacen fiesta con eso? ¿Por qué le aceptan las ideas si yo tengo tantos años en la radio? Claro. Y sí buscaban como meterte el pie, yo creo que sí me llegó a pasar. Pero era más como un celo. Ajá. No era Sí, tanto. porque creo que he tenido la fortuna de tener muy buenos jefes, pero sí, con compañeros a lo mejor sí me llegó a pasar. Claro, y es difícil porque, digo, a fin de cuentas cada quien labra su camino, ¿no? Está en el ejercicio de labrar su propia historia. Pero hay personas que en el afán de labrar su historia y hacer su propio camino, pasan por encima de los demás. Ujú. En este trabajo, tarea de enfrentarse a alguien que está viviendo justo esto, ¿qué recomendación le darías? Yo creo que prepararse y sobre todo precisamente esa parte de ser persistente, de estar buscando qué más hacer y qué entregar. Y justo volvemos a la parte de las generaciones. Yo, por ejemplo, tengo aquí un equipo donde les pido mucho y que no es parte de su trabajo ni siquiera el buscar la parte creativa. Oye, ¿qué has hecho tú para cambiar lo que estamos haciendo en el trabajo? Para cambiar lo que no te gusta de promociones, para cambiar lo que no te gusta de estrategia, ¿qué propuesta has hecho tú? Porque a lo mejor la propuesta que tú hagas le va a llamar la atención a alguien y ese alguien va a buscar cómo ayudarte. Porque creo que es lo que ha pasado hoy en día de que buscamos ayuda sin hacer absolutamente nada. Creemos que las cosas van a llegar simplemente porque estamos en el lugar, que repito, puede pasar, pero creo que mientras más movamos y más nos demos a notar, pues más propensos estamos a que nos vaya bien. Y fíjate que a mí me nace eso porque en algún momento un locutor que estaba cuando yo comencé en la radio, yo te decía que era muy mal locutor yo, y él me enseñaba mucho, me daba consejos, me decía corto, breve y sustancioso, tienes que hacer así en la radio, en el micrófono, y yo un día cuando me contrataron le dije, oye, es que no sé cómo pagarte lo que me has enseñado y lo que has hecho por mí. Su respuesta fue tan fregona que 18 años más tarde, todavía me sigo acordando de ella, porque me dijo este señor, no me tienes que pagar. La forma en que me tienes que pagar es que tú hagas lo mismo que yo hice contigo. La gente y los chavos que se te acerquen hace exactamente lo mismo. Si te preguntan cómo hiciste eso, enséñales cómo lo hiciste. Si te preguntan cómo lo hiciste para hablar así, enséñales cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste para subirte al escenario? Con eso me vas a pagar. Y yo, por ejemplo, en Guadalajara que tenía mi programa, de repente tenía todos los chavos de promoción en mi cabina y no me molestaba que estuvieran porque fue lo que me enseñaron a mí. Y sé que a lo mejor uno de ellos en algún momento va a estar en mi lugar o ya está en mi lugar, pero es parte de lo que tú vas dejando. Es como un legado. Sí. Justo acabas de decir, la forma en que me vas a pagar es enseñarles cómo lo hiciste. Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice? Yo me preparé un montón. Otra directora que tenía, Claudia Franco, que ella me decía que la mejor inversión que podríamos tener era la inversión en el cerebro. Wow. Todos los cursos, todo lo que tú leías, esa inversión en algún momento se te iba a retribuir.
yo me dediqué a tomar cursos de doblaje, de canto, de locución comercial, de cabina, de todo lo que veía. De hecho, iba de repente hasta convenciones de doctores, de médicos, que hablaban otorrinolaringólogos, para checar cómo funcionaba el aparato fonador. Yo iba y me sentaba entre puros doctores a ver cómo funcionaba el aparato fonador. Y yo creo que todo este conocimiento, de repente intentar compartirlo, y sobre todo la parte creativa, estudié un tiempo en una academia que se llama la Academia Mexicana de Creatividad, donde también aprendes un montón de cosas y aprendes a reconocer que realmente eres creativo y que ese es un tema muy extenso también de practicar. ¿Academia Mexicana? Ajá, Academia Mexicana de Creatividad. No lo había escuchado. Es buena porque son como diferentes ponentes o maestros que van llevando conferencias, que han tenido marcas muy grandes y que lo principal que te ayudan ellos es a reconocer que eres creativo. Y algo bien interesante, y que siempre lo digo a mis alumnos, es que en una empresa te ubican a ti como el creativo. Y hay algún trabajo que hacer, que lo haga el creativo. Pero lo que no sabemos es que absolutamente toda la gente somos creativos. Claro. Eres creativo desde que te levantas y estás pensando qué ropa me voy a poner hoy porque voy a grabar con Israel. ¿Qué ruta voy a tomar hoy para ir al trabajo? Si de repente mi jefe me cachó que no hice algún trabajo, ¿qué pretexto le voy a poner? O si estoy con mi chava o mi chavo y de repente me entra una llamada y yo lo guardé como Juan el mecánico, todo eso es creatividad. O sea, realmente todos somos creativos, pero muy poca gente se atreve a explorarlo y realmente a reconocer soy creativo. Y te encuentras con gente que de repente el cabello lo tiene pintado de azul, gente que tiene tatuajes, gente de todo tipo, y así es la creatividad. No está limitada a una persona, lo que sí está limitada a gente que lo reconoce y que no lo reconoce, gente que lo trabaja y gente que simplemente no le interesa trabajarlo, pero todos somos creativos. Súper interesante, y rocheros, pongan atención, porque a veces se cree que solamente la creatividad está ligada, aunada a lo que tiene que ver con producción audiovisual, ¿no? O publicidad. Y que fuera de eso ya no existe la creatividad, pero justo lo acabas de decir, que a veces la forma en que tomamos las decisiones y resolvemos nuestros conflictos se hace uso de la creatividad. Sí, fíjate que yo te decía hace un ratito que yo exponía con fotografías parte de las exposiciones que hacía. Yo tenía un radiolaboratorio, así se llamaba, y yo tenía la mayoría fotos de mi hijo, porque yo decía que él era mi maestro de creatividad. Y esto es con todos los niños, son los maestros de creatividad, porque, por ejemplo, si en algún momento mi hijo se enfermaba, yo ponía esos muñequitos también en la cama, les ponía su trapito, y todos estaban enfermos. Y mi hijo la pasaba también enfermo, Wow. o de repente lo llevaba al doctor, lo tenían que inyectar, yo le inventaba una historia, y él lo tomaba de la mejor manera, y de repente él se metía en una caja y de repente en una nave, y ahí vemos que realmente todos somos creativos desde pequeños, pero el papá te dice, eso es una caja salte, o te pones cualquier cosa que sean unos audífonos y te quitan, esos son unos, no sé, son unas tapas, quítate esas tapas porque no son audífonos y te van limitando esa creatividad y te van bloqueando la parte creativa. Pero desde que nacemos somos creativos. Y el imaginar que una caja es un carro, que es una nave, que vas a la luna, eso tú lo sigues desarrollando y al rato haces campañas de una marca importante, no sé, un montón de cosas. Pero yo creo que los niños llegan a ser tus principales maestros de creatividad. Porque no tienen límites, ¿no? Sí. No conocen límites, justo. Oye, qué importante es lo que acabas de mencionar. Y qué padre sería que todos los que son papás investigáramos un poquito sobre esto, ¿no? Para no limitar las cuestiones de la creatividad y sobre todo el tema de las 7 inteligencias. No sé si lo has escuchado. Inteligencia emocional, inteligencia matemática, inteligencia espacial, que creo que va ligado con esto que a veces decimos, es que es un burro porque no le salen las matemáticas. Ajá. Pero a lo mejor es muy bueno hablando, como aquí nosotros. Sí, yo era malísimo en la escuela. Todavía en la universidad Chócala. iba muy mal. O sea, tú ves mis calificaciones de la universidad, era muy malo. Sí. O sea, estadísticas, matemáticas, era muy malo.
pero yo lo compensaba con que a mis compañeros, si había algún trabajo de publicidad, yo les hacía las campañas completas y se iba como compensando, ayúdame con matemáticas, me ayudaban con matemáticas y hasta la fecha. Soy muy malo para los números y creo que, no recuerdo qué marca o qué empresa, qué compañía muy grande, decía que realmente las empresas las tenía que dirigir una persona creativa y no una persona como más administrativo-matemática, porque le iba a dar en la torre. Una persona creativa te va a ayudar a hacerla crecer. Obviamente tienes que hacer equipo, sí, con una persona que sea administrativa, pero yo creo que la parte creativa la tienen que tener todas las empresas muy formadas, porque es lo que te ayuda a hacer proyectos que te van a levantar, que te van a dar números, que te van a sacar presupuestos. Yo creo que es de lo principal y que de repente llega a ser lo menos valorado. Claro, que a fin de cuentas el propósito de las empresas es generar dinero, Ajá. ¿no? Pero también creo que es un buen instrumento para que podamos hacer crecer nuestra creatividad, como tú bien mencionabas. Ahora, tú decías que no te consideras buen locutor. Ahorita yo creo que sí. Ok. Obviamente con fallas. Yo soy consciente de lo que me falla, pero antes yo me consideraba muy malo. Yo por eso busqué también prepararme un montón, pero yo no me consideraba buen locutor. Ok, ahora en tu experiencia que ya has recorrido, te has preparado y has desarrollado, Ajá. ¿qué habilidades considerarías que debe tener una persona para dedicarse precisamente a este tema de la locución? Esto está bien interesante. Fíjate que hoy en día la radio, así como el marketing, ha cambiado un montón. La radio antes era que tenías que hablar todo el tiempo, así, vámonos con esta canción. Y eso te convertía en un buen locutor. Ahora la radio va más allá de tener una muy buena voz. Puedes tener la peor voz que se pueda, pero si tienes un estilo auténtico y transmites algo a la gente, con eso lo es todo. Okay. Yo le decía a los alumnos, ok, no tienes buena voz, trabaja mucho en tu estilo. Pero tampoco te quiero decir que si trabajas en tu estilo, tienes que olvidar por completo la voz, porque al final también la voz la trabajas, la desarrollas, y va haciendo como un equilibrio. Un estilo muy alto, eres muy bueno porque tienes muy buen estilo, y a lo mejor la voz está acá, no puede estar tan disparejo, pero ya no es como antes que solamente era la voz. Yo me acuerdo que en algún momento cuando tenías o querías sacar la licencia de locutor, tenías que hacer un examen que era muy complicado, de matemáticas, geografía. Yo tengo mi licencia de locutor y ahorita ya ni siquiera se ocupa la licencia de locutor. Pero yo creo que tiene mucho que ver con, vuelvo a lo mismo, las nuevas generaciones, entender bien que tengo que tener una misión de qué quiero proyectar, qué quiero hacer sentir a la gente y cómo lo voy a hacer. Claro. Eso para mí sería un buen locutor acompañado de trabajar una voz. Y estas habilidades que tú mencionas, ¿naces con ellas o las tienes que aprender? ¿Las tienes que desarrollar? Yo creo que cualquier habilidad, todos nacemos con habilidades y yo creo que todas tenemos que aprender a desarrollarlas y a buscar explotarlas lo más que se pueda. Es justo lo de la voz. Aprendes a que no solamente tienes un tono, sino que tienes un tono alto, un tono natural, un tono bajo, y a partir de eso puedes dar o las historias de terror o de repente causarle alegría a la gente con un tono más alto y lo vas trabajando. Claro. O para las marcas, una marca de un banco no la puedes promocionar con un tono muy alto y una marca, no sé, de juguetes con un tono muy bajo. Claro. O sea, aprendes a trabajar todo eso. Que aparte es algo que está en la naturaleza humana, ¿no? La percepción de lo que escuchamos, le damos ciertas connotaciones, ¿no? Y creo que con base en eso es que se determinan los estilos vocales, me imagino. Sí, sobre todo, siempre aprendemos a hablar, o toda la gente aprendemos a hablar por oído. Okay. Yo siempre lo decía a modo de broma, de que en mi casa todos hablamos exactamente igual. Yo hablo igual que mi papá, mi hermano que es un año más grande habla igual que mi papá, mi hermano que es 10 años más chico que yo, habla igual que mi papá. La única persona que habla diferente es mi mamá porque ella tiene la voz muy gruesa. Eso siempre lo decía a modo de broma, pero mucha gente no conocemos el tono de voz natural porque aprendemos a hablar por oído. Aprendemos que el hombre tiene que ser varonil y no es nuestro tono de voz natural y nos vamos por el oído todo el tiempo de cómo es papá y la parte cultural.
Y creo que, bueno, ahora ya no tanto, pero antes yo creo que sí estaba muy marcado, ¿no? Bueno, mi voz, por ejemplo, no es así profunda ni nada por el estilo. Creo que tengo un tono bastante, incluso podría decir algo agudo. Ajá. Pero sin embargo, pues a mí me gusta mi voz, ¿no? Ajá. Y creo que eso me es suficiente para tratar de comunicar las ideas aquí a los rusheros. Ajá. En tu carrera de locución, ¿qué consideras que es lo más difícil que te ha tocado vivir? Lo más difícil que me ha tocado vivir, yo creo que te pudiera contestar que la parte que trabajaba como de gratis, pero creo que mi pago lo recibí después y con creces, pero, híjole, ya. Hay un video, y que creo que los locutores se van a identificar de lo difícil que es ser locutor. Imagínate que hoy te levantas y de repente tu vida ya es diferente porque falleció alguna persona muy cercana a ti, porque perdiste algo, y de repente tú tienes que entrar a cabina, te abren el micrófono, y tú tienes que estar contento todo el tiempo y platicar con la gente. Es bien complicado. Ok. A lo mejor hoy la radio te da la oportunidad de que seas honesto y que digas, me siento muy mal hoy, estoy triste. Y antes te decía, no, tienes un programa alegre, todo el tiempo tienes que estar alegre. Ahorita sí la radio te da un poquito más de oportunidad de, me siento mal, pero contigo me voy a sentir mejor. Claro. O me estoy tomando un café, que se escuche que estoy tomando el café. Pero yo creo que llega a ser lo complicado, el que vivas situaciones personales y que tengas que estar de pie platicando con la gente. Y lo más canijo es que estando tú mal, estás buscando que las demás personas estén bien. Es difícil. Muy difícil. Muy difícil. Justo la empatía es una de las habilidades blandas, pero qué difícil es cuando tú eres el triste y las otras personas están felices. Sí. Ahí quisiéramos que ellos sintieran empatía con nosotros, Sí. y también se pusieran tristes con nosotros. Es complejo el camino de la locución, ¿no? En ese sentido. ¿Y cuál ha sido de tus mayores alegrías? La radio me ha dado un montón. Yo siempre pongo como ejemplo, igual sirve para las personas y es como muy general para cualquier trabajo. Yo le platico a la gente que le gusta la radio, es que la radio es como una relación de pareja. Ah, caray. Cuando a ti te gusta una persona, te arreglas, te peinas para la persona, te perfumas para la persona, inviertes dinero para invitarle un helado a la persona, para llevarla a pasear a la persona, inviertes un montón de cosas. Y yo a la gente le digo que es lo mismo con la radio. A la radio tú te arreglas para la radio, te perfumas para la radio, le inviertes porque te puedes meter a un curso de locución, a un curso de doblaje, le inviertes en moverte a la radio cuando a lo mejor no te están pagando, y al final lo que les digo es que la radio se termina enamorando de ti, y cada cosa que tú le regalaste a la radio o al trabajo que tú quisiste enamorar, te lo va regresando. Cuando alguien se enamora de ti, te regresa absolutamente todo y te lo regresa hasta con creces. Claro. Y yo creo que si me preguntas qué es lo mejor que me ha dado la radio, yo creo que las mejores personas que he conocido en mi vida ha sido por la radio. No sé, yo creo que todo lo que tengo ahorita, yo creo que ha tenido que ver por la radio. Los mejores maestros que he tenido, mis mejores amigos. He conocido gente muy buena. Yo de Guadalajara me acuerdo que me despedí en una posada y yo les dije, me estoy graduando de la mejor universidad, de este grupo donde trabajo. Ahora me voy a hacer un doctorado al mejor lugar donde puedo hacer un doctorado, donde estoy ahorita. Cualquier lugar donde estás te deja cosas buenas. Wow, eso me encanta, para que le tomen notas. Sí, pero, perdón, sobre todo yo creo que lo importante es ejecutarlo. Claro. Y esto lo vivimos, por ejemplo, me imagino que tú también con el podcast. Tenemos la idea de hacerlo y no lo hacemos por el miedo de no tengo equipo, no tengo tiempo. Y justamente en un curso de creatividad nos decían, si una persona se sienta una hora a escuchar lo que platica cada persona en un café, en el Café de la Sirenita, esa persona será millonaria, pero si lo ejecuta. ¿Qué significa si yo en una hora voy y me siento ahí y escucho la idea de los que tienen aquella mesa y aquella mesa,
pero de repente la de esta mesa voy saliendo y la ejecuto, me hago rico. Porque en los cafés la gente va y cuenta ideas, Wow. pero lo delicado es que no las hacen. Es cierto. Y esto me lo platicaron y yo después entendí porque yo me juntaba con gente a platicar del podcast. Ya hay que hacerlo. Tú dedícate a esto, vamos a ganar esto, luego vamos a monetizar esto y esto. Va, hay que hacerlo. Ahí quedaba. Y yo creo que es lo que pasa con muchos proyectos que se platican en el café y no lo ejecutamos. Y realmente las ideas son de quien las ejecuta. Al rato no te quejes de que alguien más la hizo porque tú duraste simplemente planeándolo. Leí un libro que me ha costado años encontrarlo, ya no lo he vuelto a encontrar, que se llama, bueno, tiene una frase que dice, las mejores ideas están en los panteones. Uh-huh. Porque es personas que se fueron con ideas grandiosas, nunca las ejecutaron. Uh-huh. Justo lo que tú decías. ¿Tienes algunos tips que quisieras compartir con las personas que quieren dedicarse a la locución? A la locución, yo creo que prepararse, vocalmente estudiar, conocer tu voz, yo creo que es de lo más importante. Trabajar en un estilo. Y aquí volvemos al punto de lo que yo te platicaba, de que yo mezclé en algún momento el marketing con la locución, porque yo no estudié ciencias de la comunicación, pero yo dije, ok, para que un locutor la gente lo acepte, se tiene que convertir en un producto. Este producto tiene que tener un valor. Esto tiene que crear una necesidad y esta necesidad la tiene que tener el radioescucha. Yo dije, yo voy a hacer productos que el radioescucha necesite, productos que sean comerciales, que a la gente le sepa algo para que se pueda vender. Y yo básicamente fue lo que hice conmigo. Okay. Y de repente cuesta trabajo. Trabajar para otras marcas, en la empresa en la que trabajas, es sencillo. Pero trabajar para ti mismo, para tu marca, para escribirte, para producirte, yo creo que es lo más complicado. Y yo busqué trabajarlo y honestamente creo que me funcionó y lo exploté lo más que pude. Yo diría que se den el tiempo para trabajar como para ustedes mismos como marca, que se den cuenta que ustedes tienen una etiqueta tal cual como las marcas, que tiene ciertas características y que la gente va a tomar el producto y que va a decidir si lo consume o no. Si eres bueno y tienes un estilo y sabes algo, la gente te va a comprar. Si no sabes a nada, vas a pasar desapercibido técnicamente. Totalmente de acuerdo. Me gustaría hacer una dinámica contigo. Ajá. Olvidé mi vasito, discúlpeme. Pero aquí tengo 5 preguntitas bien interesantes, intensas, random, de todo. Eliges una y yo la leo. Ok. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí sí o no. A ver qué dice esto. Vamos a ver, ojalá y te haya tocado de las intensas. De las poderosas. Sí, de las poderosas. Está suave. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Filosofía de vida, creer para crear. Si no crees y no tienes la fe para creer en ti, nunca vas a poder crear. Yo creo que esa sería la que siempre utilizo. ¿Creer? Y el siempre cuestionarte, el preguntar por qué. Eso se utiliza mucho en marketing. Cuando das una idea, el decir por qué no, eso también te deja mucho. Padrísimo. ¿Te animas con otra? Venga. A tu... Sí, yo la leo. Es que quiero que te... A ver. Esta dice... esa está buena. Ajá. Si hoy te tocara partir, Uh-huh. ¿Qué harías? ¿Qué haría? O sea, sé que hoy es mi último día. Sí. Si hoy fuera tu último día, ¿qué harías? Híjole, no. Yo siempre lo platico, no me da vergüenza. Yo tengo mamitis, tengo papitis, tengo hijitis, tengo noviecitis. Yo las personas que amo, me gusta mucho estar con ellos. Yo con mis papás los trato como si fuera mi joya más grande. Yo creo que me gustaría estar con ellos, aunque sea viéndolos, aunque no hablara, con mi hijo, con mi pareja.
tus últimas horas ahí. Sí. Padre. Abrazo grupal todo el tiempo. Sí. Alain, para despedirnos, no sé, ¿con qué te despides? ¿Una frase, algo que quieras comentarle aquí a los rusheros? Pues lo que les guste. Yo creo que hay cosas que son muy complicadas y una vez veía a alguien que decía que todo era posible. Yo lo que les puedo decir es que no es cierto eso. De repente nos dejamos llevar por filosofías de que todos podemos todo, de que todo se puede lograr en esta vida. La verdad es que no. Pero lo que sí creo es que cada persona tenemos características diferentes y dones diferentes que tenemos que saber cómo encontrar, cómo explotarlos, cómo llevarlos al máximo y que son los que al final de cuentas nos van a llevar al éxito y que al final de cuentas el éxito es algo efímero. Para mí el éxito puede ser rico, tener mucho dinero, o para mí el éxito puede ser tener a mi familia sana, tener a toda mi familia completa. Pero yo creo que no te quedes con las ganas de intentarlo. Repito, no podemos ser buenos en todo, no nos puede salir todo, pero no podemos saberlo si no lo intentamos. Por lo menos inténtelo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Si ya se dieron cuenta que no son hechos para eso, pues simplemente intenten otra cosa. Pero sí, no se queden con el rollo de que todo lo podemos porque no es cierto, pero tampoco dejen de intentarlo. Excelente. Eso sería. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu experiencia. Gracias por prestarnos tu espacio aquí. Sigan a Alain en El Grito de la Llorona, que es tu proyecto, tu podcast. Exacto. No se pierdan El Grito de la Llorona a través del canal de YouTube de El Grito de la Llorona, donde tenemos excelentes invitados, excelentes temas. Por ahí estás tú también. Y que bueno, vamos a pensar en marketing. ¿Cuántos números tienes ahora? 869. Y hay un meme que dice, cuando vi este mensaje tenía tantos seguidores. Okay. Ahora, ¿cuántos tiene? Okay. Vamos a ver cuánto crece tu canal. Seguramente te va a ir muy bien porque eres una persona... De repente es complicado como decirlo cuando vas conociendo, pero tú irradias como esa buena onda. Gracias. Y te repito, te va a ir muy bien y espero que no sea la primera vez que nos veamos. Por supuesto que no va a ser. Bueno, la primera sí. Bueno, sí, que no sea la última. Eso. Alain, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigan a Alain, El Grito de la Llorona. Nos vemos. Bye. Gracias por escucharme. Yo soy Israel Cruz. Chao.